Abrimos este espacio para presentar el libro La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia, una publicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué y editado por Ediciones Unibagué. Este es un libro resultado de investigación que reúne 7 artículos en cuya elaboración participaron 8 autores que contaron con el actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como editor académico. Esta, como las demás publicaciones de la Universidad de Ibagué, fue evaluada por 2 pares externos que emitieron un concepto favorable para su publicación. El libro analiza diversas disposiciones administrativas y penales que Colombia ha dictado para enfrentar el lavado de activos, que constituye un comportamiento delictual de carácter transnacional que lesiona el orden económico-social de los países. Para enfrentar este flagelo, los estados han adoptado medidas para prevenir, detectar y sancionar este delito, siguiendo los parámetros establecidos en diversos tratados internacionales, como la Convención de Viena en 1988 y las recomendaciones de estamentos gubernamentales como el CAFI. En esta presentación contaremos con la participación del editor académico de la obra y de los autores de los capítulos. Son ellos los doctores Hernando Hernández Quintero, Adolfo Murillo Granados, Juan Pablo Rodríguez, Yesid Viveros Castellanos, Tatiana Vargas Nieto, Mónica Caicedo Lozada y Constanza Vargas San Miguel. Al final de las intervenciones contaremos con un espacio para que el público asistente pueda dirigir sus preguntas a nuestros expositores. Estas preguntas las pueden enviar a través del chat interno y las leeremos al final de las presentaciones. En primer lugar, interviene el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, el doctor Hernando Hernández Quintero, editor de la obra y autor del capítulo Evolución en la regulación administrativa y penal del lavado de activos en procura de la eficacia en su detección, prevención y sanción. El doctor Hernando Hernández Quintero es abogado de la Universidad Inca de Colombia, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho por la misma universidad. Es especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España. También es profesor titular de la Universidad de Ibagué y de especialización en las Universidades Externado de Colombia y Pontificia Bolivariana de Medellín. Es docente de maestría en las Universidades Libre de Colombia, de Bogotá y Cali, Simón Bolívar de Barranquilla e Ibagué. Es investigador emérito reconocido por Conciencias e integrante del grupo de investigación Sodom Politicón de la Universidad de Ibagué. Doctor Hernández, gracias por haber aceptado esta invitación para contarnos acerca de su obra y bienvenido. Muy buenas tardes, doctora Marta Miriam, y para todas las personas que están conectadas en la tarde de hoy, un saludo ante todo a mis compañeros de aventura intelectual en esta obra. Es un gusto que esta presentación del libro de la eficacia de las normas de prevención, detención y sanción del lavado de activos en Colombia se realice justamente cuando estamos celebrando 25 años de provechosa existencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Expreso mi gratitud a todos a los profesores y colegas que tuvieron la generosidad de acompañarnos en este propósito, la doctora Constanza Vargas San Miguel y Tatiana Vargas Nieto, compañeras en la Universidad de Ibagué, como a los profesores de otras universidades, la Universidad Libre, la Universidad Externado, la Universidad Javeriana, la Universidad Católica, quienes siendo profesores de otras universidades nos han venido acompañando, como el doctor Adolfo Murillo Granado, la doctora Mónica Caicedo, el doctor Juan Pablo Rodríguez, el doctor René Mauricio Castro Vaca, el doctor Yesid Viveros Castellanos, quienes nos han acompañado también en los programas de maestría, de especialización con los que cuenta la Facultad de Derecho y además en muchos seminarios y eventos, pero por sobre todo nos honran con su generosa amistad.
También muchas gracias a la doctora Marta Miriam Páez y a su equipo de trabajo por todo el esfuerzo que han realizado para que esta obra vea la luz. Cada uno de los autores va a comentar sobre algunos aspectos del capítulo que han trabajado, pero yo quisiera hacer contar un poco cómo inicia este proyecto, al cual se referirá también la doctora Tatiana, pero inicialmente pensamos en realizar una investigación a nivel local, al nivel de el Tolima, para ver la eficacia de esas normas en nuestro departamento. Visitamos juzgados, el tribunal, la Corte Suprema y demás, pero luego advertimos que era necesario contar con otras visiones, con otras miradas de profesores que han dedicado mucho tiempo a este tipo de trabajos. Y entonces cada uno de ellos empezó a hacer su investigación durante un periodo prolongado y luego logramos ensamblar esta obra que tiene una finalidad, diría, especial. Primero, que las gentes conozcan todo el tema del lavado de activos, que, pues, resumido, es el proceso por el cual las personas buscan dar apariencia de legalidad a bienes provenientes de actividades ilícitas. Obviamente, la legislación colombiana ha sido una legislación amplia y generosa, pero quisimos medir esa eficacia y por eso esta colaboración mancomunada, este trabajo mancomunado de los profesores. Me refiero entonces a dos capítulos iniciales. El capítulo que tiene que ver con los temas internacionales y que le correspondió a la doctora Constanza Vargas, y el que he tenido la oportunidad de redactar, que tiene que ver con los aspectos administrativos y penales de la legislación para la prevención, detención y sanción del lavado de activos. Diría rápidamente que este es uno de los delitos que nos viene impuestos, primero por la gran necesidad de combatir un flagelo tan grave como el lavado de activos, pero también por los compromisos internacionales que ha adquirido Colombia desde la Convención de Viena de 1988, pasando por la Declaración de los Principios de Basilea, donde apareció el concepto de conoce a tu cliente, luego las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, hasta llegar a la Convención de Palermo del año 2000 contra la delincuencia transnacional y la Convención también internacional del año 2003 sobre la corrupción en Palermo, también en Mérida, México. Hay que decir que esta legislación internacional ha empujado al país y ha vivido como en un permanente control, al punto que, como nos explicará más adelante el doctor Juan Pablo, pues existe una manera de medir qué tanto los países están cumpliendo o no con esos compromisos. A nivel local, a nivel colombiano, pues encontramos primero una legislación de orden administrativo y otra de orden penal. Fueron los bancos quienes primero hicieron el esfuerzo de tratar de controlar el lavado de activos y lo hicieron a través de los famosos convenios interbancarios que dirigió e impulsó con tanto ahínco la asociación bancaria, es decir, la entidad que agremia a los bancos. Pero el gobierno luego, en el año 92, a través del decreto 1872, dijo, pues esto que están haciendo por su propia voluntad, deben hacerlo ahora de manera obligatoria, reportar operaciones sospechosas, dar cuenta de unas operaciones que superaran determinada cantidad, realizar toda una serie de actividades que luego fueron trasladadas al decreto 663 de 1993, conocido como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde en el artículo 102 a 107 aparecen estas obligaciones, que luego se desarrollan a través de las circulares, primero de la Superintendencia Bancaria y luego de la Superintendencia Financiera, ahora ya extendido a las otras entidades de vigilancia y control, a las otras superintendencias, pero fundamentalmente dos circulares citaría hoy de las muchas que hay, la 061 del año 67, donde se crea el sistema de prevención del lavado de activos conocido como el CIPLA, que fue la superbancaria.
Pero la superbancaria se une con la supervalores y entonces se conforma la superfinanciera en el 2005, decreto 4327, y se dicta uno de los decretos, una de las resoluciones más importantes en materia de control de lavado de activos, la 022 del 2007, que es la que crea el SALAF, Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Prevención del Terrorismo. Allí ya encontraremos nosotros un paso al derecho penal. El derecho penal, como Colombia se comprometió en el año 88 en Viena a crear el delito de lavado de activos en su legislación, pues a través del primer estatuto anticorrupción, es decir, la ley 190 de 1995, se creó en el Código Penal, o se amplió mejor, el delito de receptación para dar cabida allí al lavado de activos. Pero a poco andar se dieron cuenta de muchas dificultades para aplicar esta norma y entonces el gobierno impulsa la ley 365 de 1997 que le da una plena autonomía al delito de lavado de activos y también crea una nueva figura que es la omisión de control para sancionar a los funcionarios del sistema financiero y cooperativo que se abstengan de cumplir con las reglas para prevenir el lavado de activos. Luego ya viene la reforma del Código Penal del año 2000 que impulsa el tolimense Alfonso Gómez Méndez como fiscal general de la Nación y que se convierte en una ley importante como que viene a reemplazar el Código Penal de 1980. Y en el artículo 323 y 325 se ubican estas figuras. El 323, el lavado de activos, el 325, la omisión de control. Se producen una serie de leyes que van a modificar estos comportamientos, como la ley 747 del 2000, el 1121 del 2006, la 1357 del 2009, la ley 1453 del 2011, hasta la última, que es la ley 1762 del 2015, que reguló el contrabando y lo creó o lo estableció como un delito base, fuente, es decir, de donde pueden venir los dineros o los bienes maculados a los cuales se pretende dar apariencia de legalidad. Valdría la pena decir que ya la Corte Constitucional en la sentencia C-191 del 2006 se pronunció sobre la exequibilidad del lavado de activos del 323, suprimiendo o sacando del ordenamiento jurídico un pedacito donde se decía que cualquier actividad dirigida al lavado de activos podría ser, o dar apariencia de legalidad, podría ser lavado de activos, diciendo la Corte que había que reducirlo a los verbos rectores que ya estaban establecidos. Y por último, decir que el 325, la omisión de control, pues es ese comportamiento que sanciona a los funcionarios del sector cooperativo y del sector financiero que no cumplen los reglamentos del derecho administrativo para el control del lavado de activos. Pero el legislador se dio cuenta que quedaban por fuera algunas figuras o algunos comportamientos de personas que también podían esconder esos bienes, pero que no pertenecían al sector financiero. Y por eso crea el artículo 325A mediante la ley 1357 del 2009. Quiere esto decir, a mi juicio, que Colombia tiene un arsenal muy grande, muy poderoso en materia de lavado de activos. La obligación nuestra es la de detectar algunas falencias, algunos vacíos, para que el legislador en el futuro pueda corregirlos. Esa es una de las razones fundamentales que ha tenido este texto, cuya presentación hoy realizamos gracias a la generosidad de la universidad y la bondad de mis colegas. Muchas gracias. Doctor Hernández, muchas gracias por su participación y por hacer esta descripción general de la obra que nos concede a todos la oportunidad de adentrarnos en esta área tan especializada del derecho penal económico. A continuación interviene el doctor Adolfo Murillo Granados, autor del capítulo Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional, que escribió junto con la doctora Mónica Caicedo Lozada. El doctor Adolfo Murillo Granados es abogado de la Universidad Libre, seccional Cali, especialista en Derecho Penal y Criminología
y en Derecho Constitucional de la misma universidad y doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Es autor de libros, capítulos de libro y artículos en materia penal, constitucional y de derechos humanos. Ha sido profesor invitado de posgrado en varias universidades del país, investigador senior reconocido por Colciencias. Es integrante de los grupos de investigación HIC-PODERI de la Universidad Santiago de Cali y de Derecho Penal de la Universidad Libre Seccional Cali. En la actualidad es magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Bienvenido, doctor Murillo, a esta presentación. En primer término, quiero agradecer al doctor Hernando Antonio Hernández la invitación a participar en este proyecto académico, a la Universidad de Ibagué por apoyarlo y sacar adelante esta publicación, y a todas las personas que participaron en la publicación por contribuir a que se hiciera realidad. Realmente, en este capítulo denominado Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional, elaborado conjuntamente con Mónica Caicedo Lozada, pues procuramos hacer una aproximación a distintos temas relacionados con esta temática sin invadir la órbita de otros de los escritos que hacen parte de esta publicación, pero buscando darle coherencia al escrito, entendimos que lo primero que debíamos hacer era elaborar una especie de contexto que nos permitiera entender en qué medida el lavado de activos se incrusta dentro de la criminalidad transnacional y se apoya en organizaciones criminales. Por eso, el primer tema desarrollado dentro de este escrito es el relacionado con los conceptos mismos de globalización, criminalidad transnacional y criminalidad organizada. Ese para nosotros es el marco, el contexto dentro del cual desarrollamos nuestra investigación. Con posterioridad, procuramos aproximarnos a la noción delito transnacional. Esa es una aproximación teórica inicialmente y que busca también hacer una caracterización en general de lo que son los delitos transnacionales, aludiendo incluso a los mecanismos que tradicionalmente han sido empleados para enfrentar la criminalidad transnacional. Pero como el objetivo principal de nuestra investigación tocaba con el delito de lavado de activos, el paso que damos enseguida es una aproximación a las manifestaciones del delito de lavado de activos. Esta aproximación, como bien lo sugiere la misma denominación, no hace un estudio profundo del delito de lavado de activos, no constituye un estudio acabado del tema, sino una rápida semblanza de lo que constituye el lavado de activos y de las principales formas de manifestación del lavado de activos, apoyándonos incluso de manera muy importante en la reconocida y ya muy elaborada obra del profesor Hernando Antonio Hernández Quintero. Luego de hacer esa aproximación a las manifestaciones del lavado de activos, el paso siguiente es mostrar cómo el lavado de activos puede asumir el carácter de un delito transnacional. Y ya dimensionado el lavado de activos como un delito transnacional, entramos a mirar cuáles son las medidas que se han tomado, que se han adoptado para enfrentarlo en esa dimensión. Así, por ejemplo, nos aproximamos a algunas de las nociones
que ha venido desarrollando el derecho penal internacional, y con base en ellas hacemos algunas consideraciones relacionadas con la competencia para su persecución y juzgamiento de acuerdo con el lugar donde se cometió el delito. Consideraciones generales, porque siendo un delito transnacional, pues entendemos que se activarían las competencias de varios estados. Luego examinamos las medidas adoptadas para enfrentar la criminalidad transnacional, ahora también de manera general. Como los delitos transnacionales, por regla general, son conductas que contemplan los distintos ordenamientos internos de los distintos países, lo que se ha buscado esencialmente es buscar una regulación común a los estados que permita enfrentar de manera similar esas manifestaciones criminales, de tal manera que acudiendo a los mecanismos de cooperación internacional, la persecución para esos delitos no caiga en el vacío o no se generen vacíos de legislación. Entonces, después de hacer la referencia a las medidas adoptadas para enfrentar en general la criminalidad transnacional, nos metemos un poco en la lógica de qué se entiende por cooperación internacional y luego sí, de manera específica, analizamos las medidas concretas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional. Obviamente, en todo este recorrido hemos procurado movernos de lo general a lo particular, trazando líneas gruesas que luego vamos desarrollando para mostrar cómo se actúa específicamente frente al delito de lavado de activos. Y finalizamos nuestro análisis analizando ya de manera concreta si se pueden considerar o no eficaces las medidas que han sido adoptadas en el concierto internacional para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional. O sea que lo que buscamos esencialmente a través de esta contribución a la publicación es mostrar primero cómo en su dimensión de delito transnacional el lavado de activos tiene pues unas características muy particulares. En esa dimensión incluso se privilegian algunas manifestaciones, algunas formas concretas de lavado de activos, como vamos a tener oportunidad de señalarlo más adelante cuando se haga referencia a la utilización de algunos de los contratos internacionales como medio para el lavado de activos. Es decir, mostramos cómo esta modalidad delictual ha evolucionado teniendo en cuenta las características del mundo moderno, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de la globalización y se convierte entonces en una suerte de desafío, en una suerte de reto para la comunidad en general que debe diseñar mecanismos idóneos para enfrentar mancomunadamente este delito que se ha convertido en una expresión muy importante de la sociedad global. Así como el mundo se ha visto abocado a tomar medidas para enfrentar, por ejemplo, las distintas manifestaciones de la corrupción, el lavado de activos también demanda medidas efectivas para enfrentar y para, en su momento, disminuir la utilización del lavado de activos por parte de organizaciones criminales, que justamente utilizan esto como mecanismo de financiación de sus actividades que pueden asumir las más variadas manifestaciones. Así, planteado de manera muy sintética, es la estructura que le dimos a este capítulo, en el que, como ustedes pueden ver, se cruzan muchos temas de derecho internacional, de derecho penal y algunos aspectos que tuvimos que considerar
para darle solidez al trabajo que emanan del derecho privado, particularmente del derecho comercial. Muchas gracias. Doctor Adolfo Murillo, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y hacer un resumen acerca de la investigación que realizó y que se encuentra publicada en el libro que hoy damos a conocer. El tercero de los expositores que están hoy con nosotros es el doctor Juan Pablo Rodríguez, autor del capítulo titulado Evaluación del modelo de Colombia sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. El doctor Juan Pablo Rodríguez es abogado y especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, escritor, conferencista y consultor internacional, y es profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, doctor Juan Pablo Rodríguez, buenas tardes y les buenas cedemos tardes. la palabra. Vale, muchísimas gracias. Antes que nada, un saludo especial a la Universidad de Ibagué, a Marta Miriam Páez, directora de la Oficina de Publicaciones, a Hernando Hernández, editor de la obra, quien fuera mi profesor en el posgrado de Derecho Penal en la Universidad Externado de Colombia, a Adolfo Murillo, a mi socio y mentor René Castro, que me acompañó generosamente en la escritura de este artículo, a Yesid Viveros, Tatiana Vargas, Mónica Caicedo y finalmente Constanza Vargas y todos aquellos que nos acompañan en esta hora en el lanzamiento de la obra. Bien, en los minutos que me fueron asignados quiero hacer un resumen del artículo, pero también haciendo referencia a temas de actualidad. Es muy importante que todos sepan que el Comité de Basilea, como ya lo planteaba Hernando, supremo regulador de la banca en el mundo, a través de lo que se denomina el Basel Institute on Governance o Instituto de Gobierno o Gobernanza de Basilea, tiene una metodología de trabajo para evaluar el nivel de riesgo de los países en lo que hace a lavado de activos y ahora financiación del terrorismo. Y es importante que sepan que a 2019, que aparece el estudio publicado, Colombia está en un ranking en el que 0 es riesgo bajo, 10 es riesgo alto y aparecemos con una calificación de 5.8, lo que nos deja, digamos, muy mal parados a nivel internacional. Es muy probable que con la actualización del mapa en versión 2020, Colombia, en vez de mejorar su calificación, pueda quedar mucho más rojo de lo que ya está. Así las cosas, la evaluación que el Grupo de Dirección Financiera Internacional hizo en 2018 del modelo colombiano a través de los evaluadores del Fondo Monetario Internacional, que terminó con lo que ustedes conocen como informe de evaluación mutua, tiene los siguientes resultados. De las 40 recomendaciones del GAFI que ustedes conocerán, es el documento que informa a los derroteros que a nivel internacional todas las jurisdicciones deben cumplir y deben las autoridades locales dedicarse a promulgar las normas respectivas. De esas 40, los resultados que tuvimos fueron 9 recomendaciones cumplidas, 14 mayormente cumplidas, 15 recomendaciones parcialmente cumplidas, una recomendación no cumplida y una recomendación aplicable. Si esto fuera un examen de la universidad, como diríamos en la academia los que estamos vinculados hace tanto tiempo, pasamos raspando. Estuvimos muy cerca de que el país quedara bajo monitoreo del regulador internacional, lo que hubiera sido muy costoso para las operaciones financieras, la calificación de crédito del país y la inversión extranjera. Pero las recomendaciones del GAFI tienen también otra manera de calificar a los países y allí nos encontramos con los siguientes resultados. Colombia pudo haber sacado resultados altos en términos de política, prevención, detección, investigación, juzgamiento, listas vinculantes y no sacamos ninguno en alto. Es muy lamentable que Colombia, siendo el primer país que legisló sobre el enfoque basado en riesgo para lavado de activos y financiación del terrorismo desde el diciembre de 2007, inicios de 2008, que Superfinanciera cambió el CIPLA por el SARLAF, no se haya destacado con una calificación de alto en alguno de los 5 rubros que acabo de mencionar. Tuvimos 4 en sustancial, tuvimos 3 en moderado y 3 en bajo. Voy a concentrarme en las malas calificaciones.
Nos fue muy mal en investigación y juzgamiento por lavado de activos. Estamos dependiendo necesariamente de los casos de tráfico de estupefacientes y drogas psicotrópicas, como se llama coloquialmente narcotráfico. Nos fue pésimo en financiación del terrorismo. No sabemos investigar casos de financiación del terrorismo, menos juzgarlos. No tenemos más de 5 sentencias condenatorias a la fecha en Colombia desde la expedición de la ley 1121 del año 2006 que tipificó dicha conducta en el Código Penal, y nos fue peor en lo que hoy se denomina riesgo de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, bastante discutido recientemente con ocasión de la pandemia y el COVID-19. Para algunos teóricos pudiera ser una arma de destrucción masiva desde el punto de vista biológico. Con este panorama tan desolador, en el que pasamos raspando por un lado y por el otro no tuvimos ninguna calificación en alto, es importante que sepan que así como Basilea hace su mapa de riesgos de las jurisdicciones, el GAFI también tiene un mapa de jurisdicciones no cooperantes, jurisdicciones de alto riesgo o jurisdicciones que coloca bajo la lupa o monitoreo especial. Para la época de la edición del libro estaban en la lista Irán y Corea del Norte, en lo que se ha dado a llamar lista roja. En la lista negra no había ninguno, en la gris oscura tampoco había ninguna jurisdicción, y en la gris clarita, por darle alguna denominación colorimétrica, Bahamas, Botsuana, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Panamá, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen. Recientemente, y estamos hablando de no más de un mes, fue incluido en esta lista gris Nicaragua. De manera que las relaciones de negocio que se estén ejecutando deben pasar por el análisis de riesgo jurisdiccional para no tener inconvenientes. Así las cosas, los hallazgos principales del informe de evaluación mutua de los expertos del FMI dicen que Colombia tiene una comprensión razonable de los riesgos domésticos, pero que le falta analizar los riesgos a nivel internacional que puedan impactar al interior de Colombia sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, que lamentablemente no tenemos un marco de supervisión completo con un enfoque basado en riesgos. Si ustedes revisan la regulación colombiana, recordarán que solamente 2 superintendencias han sido renuentes a tener regulación al respecto. Hablo de la Superintendencia de Subsidio Familiar y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero aún con prolífica regulación tenemos una asimetría jurídica bastante compleja. Por otro lado, se destaca en el informe que Colombia investiga y procesa los casos de lavado de activos, pero esas investigaciones no hacen clic con una evaluación nacional de riesgo. La principal amenaza del país es la financiación del terrorismo derivada de actividades delictivas vinculadas a grupos al margen de la ley, no obstante el Acuerdo de Paz de La Habana. Y dice que hay mucho trabajo por hacer entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero en lo que hace a lo que tiene que ver con nuestro artículo, si los reportes de operación sospechosa están coincidiendo con la apertura de procesos penales, y ello al final tiene algo que ver con las sentencias condenatorias que se están imponiendo por los jueces penales de la República de nuestro país. Hay unas acciones prioritarias que tenemos que ejecutar. Recuerden que existe una política pública en Colombia, COMPES, de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es hora de evaluar si cumplimos todos los retos que se impuso el gobierno nacional en aquella época. Y para soportar lo que René Castro y yo dijimos en el texto, de nuevo agradeciendo la generosidad de mi profesor y amigo Hernando Hernández, pues vamos a hablar de números. En 2012 se dieron 7.071 reportes de operación sospechosa que derivaron en 102 casos de lavado de activos. En 2013, 6.973 con 97 casos. 2014, 7.602 con 50 casos. 2015, 8.629 con 60 casos, y 2016, 10.036 reportes con 59 casos. A la fecha del informe y la visita de los evaluadores del Fondo Monetario Internacional no había información actualizada, lo cual también nos costó en el examen que nos hizo este estamento internacional. Y la Fiscalía General, por su parte, presentó las siguientes cifras. Casos de lavado de activos derivados de delitos fuente como concierto para delinquir, contrabando,
extorsión, secuestro extorsivo, testaferrato y tráfico de inmigrantes y trata de personas. Y aquí hago un editorial: mencionaron equivocadamente en el reporte la minería ilegal, cuando la minería ilegal es un fenómeno criminal más no una conducta delictiva. Tuvimos para 2014 reportadas 2.214 condenas, 2015 3.072 condenas, 2016 4.396 condenas, lo que, digamos, demuestra lamentablemente, por decirlo menos, un fracaso del modelo de inteligencia financiera, pero no solo el de Colombia, sino el de los países que siguen creyendo que de los reportes de operación sospechosa dependen los buenos casos de investigación penal y posterior condena por lavado de activos. Por eso, en la parte final del documento, nosotros proponemos un nuevo modelo de inteligencia financiera. Este modelo ya está siendo probado en algunas jurisdicciones, en un documento técnico que fue citado en el artículo que escribimos. Intervinieron Thomson Reuters, EY, HSBC, NJM Advisory y un centro de investigación europeo denominado Rusia. Allí se hizo una evaluación de la poca eficacia del sistema judicial respecto de los reportes de operación sospechosa, y participaron en él Estados Unidos, Canadá, Australia, Singapur, Hong Kong, quienes, cambiando su modelo de inteligencia financiera, fueron mucho más asertivos en la lucha contra el crimen organizado. Eso, por ejemplo, significó que en Estados Unidos el 95% de solicitudes de información relacionada con los Suspicious Activity Report, SAR, o reportes de operación sospechosa en español, conduzcan a arrestos efectivos y acusaciones por parte de la Fiscalía. En Reino Unido se logró confiscar o restringir 7 millones de libras entre mayo de 2016 y marzo de 2017, con 65 arrestos y con un caso en el que se identificaron 200.000 cuentas bancarias como sospechosas. Para Hong Kong estamos hablando de 1.9 millones de dólares restringidos por presunto lavado de dinero y con funcionamiento de programas de cumplimiento mucho más robustos y generando capturas y arrestos de forma mucho más efectiva. Y finalmente Australia, 7 meses después de la aplicación del nuevo modelo de inteligencia financiera, logró detectar una nueva tipología de lavado de dinero basada en el caso icónico conocido por todos ustedes, Panama Papers. Con lo cual, queda demostrado que es hora de cambiar el modelo de inteligencia financiera. Estamos en un embudo actualmente, muchos sujetos obligados de este lado, mucho reporte de operación sospechoso que no necesariamente tiene buena información, mucho desgaste operativo de la Fiscalía y muy pocas sentencias condenatorias. Para terminar, deben aplicarse los siguientes principios: liderazgo y confianza, claridad legislativa, gobernanza o buen gobierno corporativo, tecnología, adaptabilidad y evolución. Esas fueron las ideas que junto con el profesor René Castro planteamos en el artículo. Los invitamos a revisar uno muy reciente que escribimos sobre la Evaluación Nacional de Riesgo a 2019, que también da cuenta de la situación de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia. Tengan especial cuidado ahora con el riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva, que es una tarea pendiente para el gobierno nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rodríguez, por hacernos este breve resumen de su capítulo que hace parte del libro La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción de lavados activos en Colombia. Ahora nos acompaña el doctor Yesid Viveros Castellanos, quien centrará su exposición en el tema Apuntes sobre testaferrato, título del capítulo que escribió para esta obra. El doctor Yesid Viveros Castellanos es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Penal, magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Es docente de la Cátedra de Derecho Penal en las Universidades Libre, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia y la Universidad de Ibagué. Doctor Viveros, sea usted bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos los presentes. Ante todo, mi agradecimiento a la Universidad de Ibagué por brindarnos este espacio e interactuar de la mejor manera frente a un tema de palpitante actualidad jurídica. También para el doctor Hernando Hernández Quintero, a quien considero la máxima autoridad en Colombia en el conocimiento del lavado de activos.
También para los docentes que hoy nos acompañan, colegas en esta tarea de ser investigadores en procura de mejorar nuestro ordenamiento jurídico, y también para las demás personas conectadas a la red. Me ha correspondido un delito que va íntimamente ligado al lavado de activos, y es precisamente en lo que tiene que ver con el testaferrato. Como bien es sabido, la presencia del testaferrato en el contexto del derecho penal tiene una razón de ser, y es aquella actividad que muchas veces busca el delincuente, verbi gracia, narcotraficante, verbi gracia dedicado a la extorsión o al secuestro extorsivo, de mimetizar, por así decirlo, los dineros mal habidos en terceras personas. Es por ello que desde la perspectiva del sujeto activo lo vemos desde dos orientaciones, desde dos ángulos. Primero, cuando el testaferro lo hace a título gratuito, verbi gracia, un amigo, un familiar, quien presta su nombre, su concurso, para adquirir con dineros ilícitos bienes a favor de un delincuente, como es el narcotraficante, con el objeto de devolverlos cuando él lo estime pertinente. En este caso, ese señor respondería única y exclusivamente por el delito de testaferrato. Pero hemos encontrado que también se puede hablar de testaferrato oneroso cuando, independientemente que la persona presta su nombre, presta su concurso para esconder bienes a nombre de un tercero delincuente, tiene una contraprestación económica. En este caso, en este evento, vemos nosotros que hay un concurso heterogéneo de conductas punibles entre testaferrato y el punible de enriquecimiento ilícito de particulares, es decir, que ahí estamos uniendo los artículos 326 y 327 del Código Penal. Pero también encontramos algo también novedoso, que si ese testaferro oneroso más adelante de haber recibido ese dinero empieza a invertir las mieles de su colaboración ilícita frente al delincuente mayor, entonces es muy probable hablar de una conexidad paratática en tres delitos. Primero, testaferrato, en primer lugar, oneroso. Segundo, enriquecimiento ilícito de particulares. Y por último, lavado de activos. Es decir, que el testaferro no solamente va a responder por un solo delito, sino que puede en un momento determinado responder por esa triada entre testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares, repito, y lavado de activos. Ahora, este delito en particular también nos lleva a hablar de diferentes aspectos, como es si es posible hablar en un momento determinado de un delito de ejecución instantánea o un delito permanente. Como está diseñado la tipología, hay que decir una gran verdad: este es un delito de carácter permanente y la actividad ilícita se mantiene en el tiempo, vale decir, todo el tiempo que dure la persona en cabeza de esa titularidad de sus bienes. Es por ello que muchas veces la prescripción únicamente se interrumpe con la imputación que se le hace al procesado de estos delitos. De otro lado, hay que decir una gran verdad: este delito también tiene una consecuencia, no solamente para él, sino para el que pide que le preste su nombre o su concurso, como es la acción de extinción del derecho de dominio. ¿Qué quiere decir? De que independientemente del testaferrato, independientemente que hablemos de lavado de activos, de extorsión o secuestro extorsivo, hay que saber, en forma transversal está presente la acción de extinción del derecho de dominio, porque con base en los artículos 34 y 58 de la Constitución Política, los bienes mal habidos jamás constituyen justo título, y el estado extinguirá los bienes mal habidos o obtenidos de manera irregular o ilícita. También hay que decir algo que es novedoso, y es que este delito tiene una tipicidad limitada, es decir, una tipicidad inequívoca, que únicamente es predicable en torno, fíjese muy bien, a lo que tiene que ver con narcotráfico y sus conexos, extorsión, secuestro extorsivo y sus conexos. Quiere esto decir que si una persona, hago claridad meridiana, presta su nombre o su concurso para delitos que no tengan que ver con estos en particular, muy probablemente estaría respondiendo por el delito de lavado de activos.
Hay que decir una gran verdad, y es que lo que busca el legislador, fíjense, es imponer en algunos países, en algunos casos, mayor pena para el testaferro que para el delincuente primario. Había consideración que por política criminal es mucho más difícil la detección de un testaferro que al mismo delincuente original, si se le puede llamar así, supongamos en este caso, en lo que tiene que ver con el narcotráfico, en lo que tiene que ver con la extorsión o el secuestro extorsivo. Entonces, en este campo es importante que el legislador, como nos ha enseñado, y el buen investigador no solamente se dedique a investigar si hay o no lavado de activos, sino superar esa linde, ese hito y establecer qué personas prestaron su concurso, su nombre para esconder bienes mal habidos en calidad de testaferro. He allí la importancia que reviste este delito frente al lavado de activos, o sea que hay un conector que es significativo en todos estos casos. Por otro lado, que también es importante señalar que este delito, fíjese muy bien, conlleva necesariamente a fijar tesis encontradas, porque muchas veces con la Convención de Palermo del año 2000 encontramos que los testaferros como delito transnacional se encuentran al exterior. Entonces, una tarea ardua que le corresponde al investigador es establecer hasta qué punto, fíjese muy bien, podemos ubicar no solamente testaferros nacionales, sino testaferros de carácter internacional. Con esto sello mi pequeña intervención y le agradezco nuevamente a la universidad, al doctor Hernando Hernández y a los demás compañeros de esta obra por haberme brindado este espacio, no solamente el día de hoy, sino también en las líneas que fueron llevadas a cabo. Muchas gracias y feliz tarde. A usted muchas gracias, doctor Viveros, por su intervención y por la explicación que nos dio acerca del delito de testaferrato. Le damos paso a continuación a la siguiente expositora, la doctora Tatiana Vargas Nieto, autora del capítulo Criptoactivos y las normas antilavado. La doctora Tatiana Vargas Nieto es abogada egresada de la Universidad de Ibagué, estudiante de la maestría en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y es docente en formación de la Universidad de Ibagué e investigadora del grupo Zoom Politicón. Bienvenida, doctora Tatiana. Muchas gracias, señora Marta Miriam. Un saludo muy especial a mis compañeros ponentes, a las personas que están conectadas y nos acompañan en este especial espacio. Yo quisiera aprovechar el tiempo que me ha otorgado el doctor Hernández para comentarles un poco sobre cómo fue la forma en cómo nosotros construimos este proyecto de investigación y terminar con algunos comentarios muy breves sobre mi capítulo. En este sentido, quiero comentarles que en el año 2016, cuando me encontraba cursando octavo semestre de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad de Ibagué, fui invitada a participar como asistente de investigación, una de las modalidades de grado que permite a los estudiantes optar por su título profesional a través del desarrollo de algunas actividades de investigación vinculadas a un proyecto de investigación. El proyecto que apoyé se tituló Eficacia de las normas penales y administrativas para la prevención, detección y sanción del lavado de activos en el departamento del Tolima en la década del 2005 al 2015. Estuvo liderado por los doctores Hernando Antonio Hernández Quintero y Constanza Vargas San Miguel. Antes de terminar este año, acordamos junto a los investigadores principales los objetivos de la asistencia en investigación, la cual debía responder a las actividades designadas para la primera etapa de este proyecto. En ese sentido, se creó un cronograma de actividades que debía de ser desarrollado por mí durante los siguientes 10 meses del año 2017. Las actividades se dividieron a su vez en 3 momentos. El primero de ellos consistió en la elaboración y envío de derechos de petición a algunas entidades que pudieran contar con información relacionada con el proyecto, como la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal ya relacionado, el Centro de Servicios
de los juzgados especializados y los juzgados penales del circuito de Ibagué y de los demás departamentos, y de las otras ciudades del departamento, perdón. Igualmente, se solicitó información a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, Banco de la República de Colombia. Se remitieron también derechos de petición a las superintendencias financiera y de sociedades, así como a los bancos más representativos de nuestra región. En el segundo momento, realicé visita personal a las salas y despachos antes mencionados, con miras a revisar los libros índice o radicador desde el año 2005 hasta el año 2015, que es el periodo que corresponde a nuestra investigación, por lo que el número de procesos consultados fue de 3.933 procesos, de los cuales solo 5 se iniciaron como consecuencia de una presunta comisión de lavado de activos. En un tercer momento, el tercer momento consistió en la redacción del informe final, en donde se expondría esta información de manera detallada. Asumir este proyecto me permitiría afrontar uno de los mayores retos investigativos que tendría hasta entonces, en razón al impacto regional y nacional. Se lograría aclarar la situación de nuestro departamento en materia del delito de lavado de activos. Igualmente, como todo buen proyecto, me generó nuevos interrogantes, que se verían más tarde reflejados en la necesidad de iniciar mis estudios de maestría y tratar de responder una pregunta que surgiría en mi apoyo al proyecto como joven investigadora, consistente en la posibilidad de lavar activos a través de Bitcoin. Motivo por el que el capítulo 6 de esta obra encuentran un artículo de mi autoría titulado Criptoactivos y las normas antilavados. Representa una de las primeras aproximaciones que hice sobre este tema. En ese sentido, los invito a disfrutar de esta obra, que es resultado del esfuerzo de personas que representan nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Qué mejor que hacerlo con motivo de estos 25 años que celebramos? Sus estudiantes, docentes y egresados son el alma viva de nuestra facultad. No hubiera sido posible haber realizado este proyecto si no hubiera sido por cada una de las personas que la componen. Sin embargo, no quiero que perdamos de vista que si no hubiéramos contado con el apoyo y la ayuda brindada por cada uno de los funcionarios públicos y privados que nos brindaron la información solicitada y nos recibieron en sus instalaciones, no habría sido posible. Así que gracias, mil gracias a cada uno de ustedes. Finalmente, quiero agradecer a mis maestros, los doctores Hernando Hernández Quintero y Constanza Vargas San Miguel, por haberme permitido participar de este proyecto, haberlo apoyado como estudiante, luego como joven investigadora. Y de esta forma descubrir mi verdadera vocación, investigar desde la academia este delito que tanto daño hace a nuestra sociedad. Muchas gracias y estaré muy atenta a las preguntas que surjan de parte de ustedes. Doctora Tatiana Vargas, muchas gracias por compartir su experiencia como investigadora y por hacer un breve resumen de su capítulo. A continuación interviene la doctora Mónica Caicedo Lozada, quien junto con el doctor Adolfo Murillo escribió el capítulo que se titula Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos. La doctora Mónica Caicedo Lozada es abogada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana en convenio con la Universidad de San Buenaventura. Es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Libre Seccional Cali. Estudiante doctorado en Derecho de la Universidad Libre. Es autora de libros en materia constitucional y comercial, de capítulos de libro en materia comercial y constitucional. Profesora de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Bogotá e integrante del Grupo de Investigación de Derecho Penal de la Universidad Libre Seccional Cali. Bienvenida, doctora Mónica. Muchas gracias, buena tarde. Quiero agradecer al doctor Hernando Antonio Hernández Quintero y de la Universidad de Ibagué por la oportunidad de participar en esta actividad académica y por esta publicación. El capítulo del libro que se presenta lleva por título Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumento para el lavado de activos.
Esta investigación es el resultado del diálogo entre entre dos áreas del derecho, como lo son el derecho penal y el derecho privado, especialmente el derecho comercial. Por mucho tiempo he trabajado en la temática de la investigación en los contratos comerciales y con ocasión de mi tesis doctoral me he interesado especialmente en los contratos mercantiles internacionales que se caracterizan por la regulación. Los contratos mercantiles internacionales no tienen una regulación rígida, es decir, tienen una regulación blanda, son regulados por el derecho, por normas de derecho transnacional, como los principios UNIDROIT, como la lex mercatoria. El procedimiento es un procedimiento especial, es un procedimiento de UNIDROIT. Los contratos mercantiles internacionales se basan en la autonomía de la voluntad de las partes y en los principios generales del derecho, como la buena fe y la autonomía de la voluntad. Para esta investigación escogimos 3 contratos mercantiles internacionales, que son el joint venture, el contrato de underwriting y el contrato de factoring, que en Colombia son contratos atípicos, es decir, que no tienen ninguna formalidad aparte de la celebración y consagración de sus obligaciones a través de un documento privado. Por esta circunstancia, por la ausencia de regulación estricta, por la ausencia de regulación formal, se convierten en instrumento válido dentro del contexto de la globalización y pueden ser utilizados para el lavado de activos, para el blanqueamiento de capitales, pues existe bastante flexibilidad en la regulación, lo que da lugar a su aprovechamiento para la incorporación de dineros producto de las actividades ilícitas. Con este trabajo lo que queremos destacar es que existe un desafío y la intención de que se estudien estos contratos mercantiles internacionales porque hoy en día se utilizan como un instrumento sofisticado para el blanqueamiento de capitales, es decir, ya no tenemos los mismos instrumentos que se utilizaban anteriormente para el lavado de activos, sino que ya tenemos personas especializadas que estudian este tipo de contratos, que están asesoradas y es muy fácil incurrir en el delito de lavado de activos a través de los contratos mercantiles internacionales. Gracias. A ustedes muchas gracias por su participación, por la exposición del capítulo de su obra. Y ahora, por último, vamos a dar paso a la doctora Constanza Vargas San Miguel, quien es autora del capítulo Compromisos Internacionales del Estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos. La doctora Constanza Vargas San Miguel es abogada de la Universidad de Ibagué, magíster en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas, máster en Derecho Penal Internacional y profesora asistente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Actualmente se encuentra adelantando estudios de doctorado en España. La doctora Constanza Vargas nos envió un video que compartiremos con ustedes. Un buen día para todos, un saludo muy especial a los asistentes a este evento académico de lanzamiento de una obra colectiva en relación con la eficacia de las normas de prevención, detección y sanción de lavado de activos en Colombia. En primera instancia, gracias por estar aquí, por tener interés en conocer un poco más de los resultados de este camino investigativo en relación con el lavado de activos. Muchas gracias en particular al doctor Hernando Hernández, primero por permitirme este espacio a pesar de la distancia y de las dificultades tecnológicas propias que conllevan la construcción de este tipo de materiales con tan poca experiencia. Pero bueno, hemos intentado hacer un esfuerzo medianamente aceptable para el público. Doctor Hernando, muchas gracias
primero por estar siempre abanderando la investigación en temas de derecho penal económico y en particular en este especial aspecto referente al lavado de activos, sobre el cual haré una muy breve reflexión un tanto más adelante. También quiero agradecer, porque es un espacio muy valioso para decirle a los colegas que han tenido la gentileza de aportar resultados de sus investigaciones para la construcción de esta obra colectiva y que han sido fundamentales para la consecución del propósito que tuvimos desde el principio cuando iniciamos junto con el doctor Hernando Hernández y la profesora Tatiana Vargas en el desarrollo de un proyecto de investigación referente al estudio sobre la eficacia de las normas penales y administrativas en Colombia sobre el tema del lavado de activos. Fue una investigación muy valiosa porque nos permitió generar todo un panorama normativo, digamos, la construcción de un fuerte marco teórico sobre el tema para luego, en punto de eficacia, empezar a reflexionar sobre hasta dónde en verdad podemos decir que este gran cúmulo de normatividad está cumpliendo su función. Ese es un tema que construimos a lo largo de casi 2 años y bueno, en el que hay en curso varios productos, entre esos un artículo que tenemos pendiente y en particular este libro tan maravilloso que presentamos hoy. También quiero agradecer, como decía, a los colegas que han participado en la obra, en particular al doctor Murillo y al doctor Viveros, que siempre han sido tan cercanos a nuestra casa de estudios y que siempre enaltecen nuestra comunidad jurídica, sin que ello no amerite, por supuesto, darle las gracias a la doctora Mónica, al doctor René, al doctor Juan Pablo, pues, por haber creído en esta obra colectiva liderada por el doctor Hernández, y permitirnos hacer parte de este producto que se presenta hoy y que me parece tan valioso para analizar además situaciones como las que vivimos hoy en día. Y por supuesto, pues muchas gracias a la profesora Tatiana Vargas. Ella nos ha acompañado ya 2 años, en principio como estudiante, luego como joven investigadora y ahora como profesora en formación para el doctor Hernández y para mí. Tatiana es un orgullo porque hemos venido, tanto ella como yo, siendo pupilas del doctor Hernández, que no se limita en dedicarnos tiempo y enseñanzas cada vez que tiene oportunidad de hacerlo. Yo quisiera, para no extenderme mucho, no voy a referirme al capítulo sobre el que he hecho aporte en el libro, porque los participantes que tengan algún interés en él, pues podrán leerlo. Me refería a la parte de los compromisos internacionales que el Estado colombiano asumió y que se fueron viendo reflejados en la normatividad, y allí pueden encontrar una referencia sobre el tema. Pero me gustaría hacer una muy corta reflexión, ya que todos hemos estado sufriendo los embates de esta pandemia y hay un sentir social generalizado sobre cómo esto nos ha afectado a diversos niveles. Y yo creo que hay una forma de comprender o una perspectiva para comprender por qué un trabajo como este que presentamos hoy tiene tanta importancia frente a una situación tan caótica como la de esta pandemia. Fíjense que escuchamos todos los días quejas en relación con contrataciones que se hacen en masa, algunas de ellas acusadas de ausencia de transparencia, en la que al parecer existieran recursos que no terminan en el destino al que deberían llegar.
Y si eso llegase a ser así, significa que hay cúmulo de activos de los cuales alguien se está apropiando, alguien enriquece su patrimonio a partir de una actividad que es delictiva, porque no está legitimado para ello. Y en esa medida, a través de un ejemplo tan sencillo como un funcionario público que tristemente y desviando la función pública termina incrementando su patrimonio a través de cualquiera de las conductas delictivas que podemos ver establecidas en el 323 del Código Penal, y pensemos que esa persona, por obvias razones, no va a querer evidenciar esos recursos dentro de su patrimonio, y muy seguramente podrá desplegar diversas actividades que buscarán darle apariencia de lícito a aquello que es maculado. Y entonces, ahí, en una situación como esta que vivimos, donde como sociedad tenemos un sentir en el que queremos transparencia en la destinación de los recursos porque podemos comprender la necesidad que se hace evidente todos los días en mayor o menor medida, especialmente, digamos, en las clases menos favorecidas, pero que no se ha limitado a ello y que todos hemos empezado a sentir el embate propio de la pandemia, pues exigimos transparencia en el manejo de los recursos. Exigimos que los recursos en verdad lleguen a quien los necesita, pero luego nos enfrentamos a situaciones complejas como esa, y entonces nos preguntamos qué herramientas tenemos para evitar que esto ocurra, y si no podemos evitarlo, entonces para que en justicia se persiga y se sancione a quien lo hace con el propósito, en principio, no solo del restablecimiento de una norma, sino de que la sociedad sienta en verdad que la norma tiene una función y que esa función se cumple. Y ese restablecimiento de ese concepto social es fundamental. Entonces, una investigación en relación con el derecho penal económico en general y en particular con el lavado de activos es fundamental, porque lo que nos permite es, desde la labor de la academia y de la investigación, no solamente hacer descripciones normativas, sino empezar a plantearnos de forma reflexiva si esa norma funciona o no funciona, cuál es el alcance de esos reportes, de esas operaciones sospechosas, por qué es importante reconocerlas, por qué es importante sentir que se hace algo. Y yo creo que este libro que presentamos hoy lo que nos permite es precisamente no solamente poner en evidencia que hay un entramado normativo en caso de que una persona, por ejemplo, como ese funcionario que les he puesto de presente, cometa ese comportamiento, hasta dónde las normas colombianas pueden reaccionar a esa situación, hasta dónde en verdad son capaces de hacer algo, algo que sea útil para que la sociedad sienta que hay en mayor o menor medida algún grado de justicia, por lo menos desde el punto de vista normativo. Y ya luego que empecemos a restablecer ese tejido social que se rompe cuando esa gran inequidad que nos circunda se reafirma a partir de la impunidad. Entonces yo creo que investigaciones como las que se presentan hoy son fundamentales para coyunturas como estas que estamos viviendo, porque aunque podríamos estudiar muchos delitos contra la administración pública y demás, claramente la finalidad de quien comete esta clase de criminalidad nunca va a ser evidenciar esos recursos, sino lo que va a intentar es ocultarlos, va a intentar que no se identifiquen para no ser precisamente perseguido por ello, y ahí es donde el lavado de activos cobra tanta importancia en su estudio, porque esa persona que, por ejemplo, a través de un delito contra la administración pública se ha quedado con recursos
que deberían haber llegado a las poblaciones más vulnerables, pues no ha afectado a uno, ha afectado a muchos, y eso genera grandes trastornos en el tejido social. Así que pareciera que las investigaciones sobre el lavado de activos a veces están en términos, claro, permeados de economía y que a veces se tornan densos, pero en verdad tienen una gran utilidad social. Y yo creo que esta situación pandémica que vivimos hoy es muy importante, sobre todo para que se convierta en una herramienta que nos permita comprender la utilidad de investigaciones en esta línea. Esa es la razón por la cual pienso que todas las personas que están participando de este lanzamiento podrán encontrar en este libro muchas de esas herramientas que son útiles para comprender un poco más el fenómeno, para reconocer ese panorama normativo, pero también para darse cuenta de algunos de los puntos de vista muy críticos en relación con todo lo que está por hacer y por mejorar, sobre todo para que la norma tenga de verdad eficacia, que es fundamental para que en verdad el sistema normativo logre o rescate el respeto que merece, y que en esa medida la cultura de la legalidad en verdad sea una cultura reparadora, sea una cultura que en verdad haga parte de nuestra sociedad. Entonces, era una breve reflexión y espero que algún grado de utilidad esta participación a la distancia que he podido hacer hoy en la presentación de esta nueva obra de investigación que en verdad creo que será muy útil y por la cual sé que el doctor Hernando trabajó mucho para su consecución, así como cada uno de los coautores, a los cuales nuevamente felicito. Y bueno, espero que sea de mucha utilidad para todos aquellos que claramente tienen acceso libre a ella por su licencia de Creative Commons. Entonces son bienvenidos todos no solo a leerla, sino a compartirla y en particular a utilizarla sobre todo como un insumo para seguir avanzando en líneas de trabajo que creo yo cada vez son más vigentes como esta. Un saludo muy especial a todos y me alegra saludarlos. Con la presentación de la doctora Constanza Vargas concluimos las exposiciones de los autores del libro y ahora, a continuación, vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes. Julia Andrea Díaz Ruiz, vía Facebook, hace una pregunta que no está dirigida a alguno de los panelistas en especial y pues entonces, de pronto el que crea que es más pertinente para él la pueda responder. Ella dice, ¿se considera que Colombia tiene una mano muy blanda al momento de juzgar lavado de activos y sus derivados? ¿Quién querría responder esa pregunta? Bueno, yo creo que la persona ideal es Juan Pablo, que ha hecho esas mediciones tan importantes sobre estos resultados y de pronto pues más adelante podríamos intervenir. Sigue, doctor Juan Pablo, por favor. Vale, Hernando, muchas gracias. Yo no creo que el quantum punitivo de los delitos de lavado de activos, como en la introducción señaló Hernando, sea blando, por decirlo de alguna manera coloquial. Creo que tenemos es más un problema de efectividad en la persecución y sanción real de los casos, porque lo que se está probando lamentablemente en el derecho penal colombiano es que el efecto intimidatorio que debiera tener la pena desde el punto de vista general no se está logrando. Hoy no importa cuánto le coloquemos a los delitos en términos de años de prisión, la gente igual sigue delinquiendo y sigue delinquiendo porque además tenemos un grave problema de corrupción en la justicia, tenemos un grave problema de ética en la profesión de los abogados y en específico de los penalistas que tienen cualquier argucia capaz de demorar los procesos penales para beneficiar a sus clientes.
Entonces creo que no es un tema de mano blanda, es un tema más de efectividad, y creo que si la justicia tuviera casos ejemplarizantes en los que, por ejemplo, conductas delictivas contra la administración pública vinieran amarradas a condenas por lavado de activos donde la prueba es absolutamente sencilla de valorar, sí llegaríamos al efecto disuasivo e intimidatorio del derecho penal. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. También hay una pregunta para usted específicamente. Perdón, Martín. Yo quisiera agregar también que dentro de esas dificultades, pues está naturalmente nuestro sistema procesal actual, donde hay mucha posibilidad de sentencias anticipadas, de negociación desde el punto de vista legal entre la Fiscalía y las personas imputadas por estos delitos, y en muchas ocasiones, pues rápidamente la persona acepta unos cargos y trata de que le quiten los más graves, como es el tema de lavado de activos. Pero si uno mira casos paradigmáticos y cómo se presenta esto frente a otros países, el caso de David Murcia me parece que es un ejemplo interesante. Fíjense ustedes cómo en Estados Unidos rápidamente fue condenado por lavado de activos y recibieron una gran cantidad de dinero, lo que no pasó en Colombia. En Colombia no hubo reintegro realmente de dineros, a pesar de que se creó un delito especial para eso. Sin embargo, está la condena, allí es una condena grande, como en la mayoría de los casos, pero aquí hay que volver y me dirijo a mis alumnos de Derecho Penal, a pensar un poco en Beccaria. Beccaria decía que era mejor una pena corta pero cierta, es decir, que la justicia actuara, que una pena larga, exagerada, que no se cumple. Entonces aquí el problema es un tema más de eficacia, de lograr que esas normas, que son a mi juicio muy buenas, están muy bien logradas, además con unas penas que pueden llegar hasta 30 años, que son bastante sin concursos. De manera que podrían ser muy largas, pero lo que hay que buscar es que logremos que esa actividad que contara el doctor Juan Pablo de las reportes de operaciones sospechosas fueran verdaderamente consistentes con las investigaciones. Pero vemos un cúmulo de investigaciones con pocas sentencias. Esto no ha pasado solo en Colombia, pasó en Francia, donde el Trasfin, que era la entidad que recogía la información de las operaciones sospechosas, eran cuartos y cuartos llenos de informes, pero sin ningún resultado penal. Luego, hay es que conectar estas dos cosas que pienso, en la medida en que la Fiscalía ha avanzado en estos temas, ya tiene una unidad de lavado de activos muy interesante, los jueces se han preparado y demás, pues en algún momento vamos a lograr que esas normas sean eficaces. Y lo que estamos mandando aquí de mensaje en este libro es qué fisuras hay, por qué lugares se pueden evadir responsabilidad para que el que hace la ley, el legislador, pueda tener unas normas más concretas y los jueces tengan una mayor posibilidad de actuar. Muchas gracias, doctor Hernández, por su aclaración. Voy a dar paso a otra pregunta para el doctor Juan Pablo Rodríguez, y también les quiero pedir que pues tenemos varias preguntas todavía por resolver y ya nos queda muy poco tiempo para que sean de pronto un poco más precisas las intervenciones, con el fin de que podamos atender todas las preguntas. La siguiente pregunta es de Carlos Forero Hernández para Juan Pablo Rodríguez y dice: ¿qué papel cumplen los contadores públicos frente a la evaluación del modelo sobre el riesgo de lavado de activos? Muchas gracias. Es un papel fundamental, sobre todo aquellos que ejecutan la labor de revisores fiscales. En Colombia se reguló sobre el particular y están obligados los revisores fiscales a aplicar medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. También está obligado a hacer reportes de operación sospechosa cuando corresponda, y en el peor de los casos está obligado a hacer una denuncia penal de acuerdo con las últimas modificaciones del Estatuto Anticorrupción por vía de la norma de soborno transnacional que cambió dicho artículo. Si el contador público que ejerce como revisor fiscal no lo hace, pierde su tarjeta profesional y no le aplica para el efecto el secreto profesional. Lo segundo, y con esto termino,
las empresas de contadores públicos que tengan más de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes dentro de su último ejercicio de ingresos totales se ven obligados a tener un modelo antilavado según la regulación de la Superintendencia de Sociedades. Es decir, que es un pilar fundamental en la lucha contra el crimen, la profesión contable. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora voy a leer otra pregunta para el doctor Yesid Viveros Castellanos y dice, para proferir sentencia condenatoria por el punible de testaferrato, ¿es requisito indispensable el que se hubiera proferido una igual en sentido por el delito subyacente? Bueno, frente a la pregunta que se hace, es importante aclarar que puede ser de manera independiente. Podemos encontrar lo siguiente: a alguien se está investigando por el punible de narcotráfico y también por lavado de activos. Pero ¿qué sucede y pasa? Es muy probable que la persona fallezca. Entonces quedamos en el limbo. Entonces diríamos que no es requisito sine qua non para poder condenar por el delito de testaferrato el que exista una condena por el delito base o subyacente. Entonces no es de la esencia. Es más, podemos encontrar en algunos casos que respecto de un lavado de activos exista una absolución por duda, dubio pro reo, y en cambio frente al testaferro existe una sentencia condenatoria. Esto para demostrar que no es de la esencia, que sea un presupuesto, que exista una condena base, y tenemos una referencia, dos sentencias, la C-127 de 1993 y la sentencia C-319 de 1996. En ellas se decía inicialmente que era un requisito indispensable para poder condenar por el delito de lavado de activos el que existiera una condena por el delito base o subyacente, verbigracia, narcotráfico. Hoy por hoy, no, abiertamente. Y el magistrado Ricardo Calvete Rangel, hasta donde lo recuerdo, fue el primero en la Corte de llevar a cabo esa representación, que no es de la esencia, que existe una condena por el delito base o subyacente para los demás delitos. Gracias. Voy a dar paso a la pregunta de Julie Andrea Díaz Ruiz, que dice lo siguiente: en el testaferrato que se da en lugares recónditos de Colombia, ha sido difícil poder conocer de este delito. Mi pregunta es, ¿cómo se puede llevar el caso? Supongo que también es para el doctor Yesid Viveros. Gracias. El buen investigador, el fiscal como director de la investigación, tiene que realmente hacer todo lo que ha habido y por haber para establecer a dónde fueron a parar los dineros mal habidos o ilícitos. En esa ardua tarea tiene que tener un equipo muy bien ubicado. ¿Por qué? Porque precisamente lo que busca el delincuente es llevar esos dineros a paraísos fiscales muchas veces, o a través de terceros, o llevarlos a lugares inhóspitos, si se quiere, al ostracismo, donde las autoridades muy difícil pueden llegar. He allí la tarea del señor fiscal acompañado del CTI. Entonces, en esos eventos, óigase muy bien, considero yo que una de las prebendas sería la justicia premial, reconocer algunos beneficios para las personas que, siendo testaferros, óigase bien, entreguen bienes y denuncien quiénes son los verdaderos titulares de esos dineros mal habidos representados en bienes. Gracias. Muchas gracias a usted. Ahora voy a leer otra pregunta que no está dirigida a nadie en especial. Dice, ¿consideran que a raíz de las nuevas tecnologías el lavado de activos se ha incrementado o que el factor específico hace el aumento del mismo? Bueno, yo creería que efectivamente el mundo del lavado de activos ha evolucionado en la medida en que las sociedades han evolucionado, porque con la evolución se han generado nuevas, digamos, posibilidades para cometer el delito de lavado de activos. La sociedad actual es una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad de riesgos, inundada de tecnología,
en la que aparecen, como se planteaba en la presentación de uno de nuestros capítulos, contratos con características muy especiales. Entonces debemos tener claro que los actuales lavadores de activos no son los tradicionales, aquellos con los que estamos acostumbrados. Ahora son profesionales, cuentan con equipos muy preparados, sofisticados para darle apariencia de legalidad a las actividades que están desarrollando. Y justamente el surgimiento de nuevas modalidades contractuales en el marco de una sociedad globalizada potencia esas posibilidades. Entonces, lo que los estados tienen que hacer hoy es prepararse para enfrentar esas nuevas manifestaciones de la criminalidad. Los organismos de persecución penal tienen que abandonar los métodos tradicionales de investigación. Deben contar con la asesoría de expertos en las distintas disciplinas que les permitan detectar oportunamente esas nuevas modalidades y diseñar estrategias para prevenirlos y para sancionarlos en las eventualidades en que se produzca ciertamente el lavado de activos. Luego me parece que el delincuente siempre va a buscar nuevos caminos, nuevas herramientas, nuevas estrategias, y el papel del Estado es el de anticiparse. No puede estar siempre detrás del delincuente como tradicionalmente sucede lamentablemente en nuestro medio. Fernando, si me permiten. Sí, Juan Pablo, antes de que tú continúes, quisiera solo comentar un puntico, y es que hay otro fenómeno al lado de esa tecnología que impide mucho la persecución del lavado de activos, es el no existir responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia, porque como bien lo dice algún autor, en el pasado los delincuentes se escondían detrás de una máscara o detrás de un antifaz, y hoy se esconden detrás de una persona jurídica. Entonces, mientras no tengamos también esa herramienta de saber quién está detrás del delito y detrás de esa persona jurídica, pues también tenemos dificultades. Adelante, doctor Juan Pablo. Vale, Hernando, gracias. Para complementar lo que Adolfo comenta, es muy importante tener en cuenta el fenómeno de las fintech. Recientemente, el mundo empresarial ha venido cambiando con el desarrollo de nuevas tecnologías a las que le siguen las insurtech, las primeras aplicadas al sector financiero, las segundas aplicadas al mundo asegurador. Y hoy estamos viendo un cambio para nuestra profesión de abogados y son en las regtech. Sí, casi que ahora todo lo que termina en tech se vuelve importante. Yo no sé si el body tech también. Entonces, por ejemplo, México tiene regulación para las fintech y es de las únicas regulaciones de la región antilavado que se tomó el espacio de analizar este tipo de negocios y pedirle a este tipo de compañías modelos antilavado no copiados de los bancos, sino ajustados a sus necesidades. Pero el fenómeno no termina allí. Tenemos que hablar de las criptos o de los activos virtuales, tanto que en la versión 2018 de las 40 recomendaciones del GAFI revisadas, ellos hablan de un caso que seguramente por todos conocido en Costa Rica, de Liberty Reserve. Recuerden lo que fue la gran operación de lavado de dinero, la primera pública que dio cuenta de blanqueo de capitales a través de monedas virtuales. Entonces, lo que dice el GAFI no es que las criptos sean en esencia mecanismos de lavado, sino que son un fenómeno de innovación que pueden ser bien utilizados para cosas lícitas como para cosas ilícitas, y obviamente ante la imposibilidad de identificar la titularidad de los dueños de las criptomonedas, pues los lavadores han encontrado aquí un caldo de cultivo bastante provechoso para eso. Colombia tiene 2 cartas circulares al respecto en Superfinanciera, que es bastante renuente a que el país tenga negocios de criptos, pero no hay una prohibición expresa en Colombia. El Banco de la República hizo una publicación al respecto, y si ustedes revisan el proyecto de resolución para las modificaciones del SAGRALF, modelo de supersociedades, se reconoce ya en Colombia la existencia de compañías de servicios, exchangers se llaman en inglés, cambiadores de activos virtuales. Entonces ya se les colocaría
como sujetos activos de modelos antilavado. Tanto que en Colombia existe la asociación FinTech, muy parecido, guardadas proporciones a Asobancaria, donde se están aglutinando estas nuevas compañías. Gracias. Quisiera preguntar si Tatiana quiere agregar algo a este tema de criptomonedas. Pues yo le tengo una pregunta a la profesora Tatiana, si quiere continuamos porque tenemos aún varias preguntas sin resolver. No sé qué dice el doctor Hernández. Adelante, adelante, doctora Marta. Bueno, la siguiente pregunta es de Joan Camilo Castellano Reyes. Dice, buenas tardes para la doctora Tatiana. ¿Por qué la importancia actual de estudiar los criptoactivos desde el derecho penal? Bueno, yo creo que mi intervención va a recoger en buena medida algunas de las participaciones del doctor Juan Pablo y también del doctor Alfredo Murillo. Ya que la razón por la que es necesario estudiar desde el derecho penal los criptoactivos vienen a tener, digamos, un fundamento incluso sociológico desde Beck en la sociedad de riesgo, y es que el derecho penal ya no se preocupa tanto por investigar aquellos delitos tradicionales, sino que la sociedad de riesgo ha generado como su nombre lo indica, unos nuevos riesgos dentro de los que se podría entender tanto el lavado de activos como el uso de criptomonedas. Entonces, como establece el doctor Juan Pablo, el uso de criptoactivos como por ejemplo el Bitcoin, es el activo en el que más han invertido los colombianos, esto teniendo en cuenta una noticia que salió en el año 2017 de la revista Dinero, donde nos decía que Colombia era el país latinoamericano en donde más estaban invirtiendo en Bitcoin. Resulta necesario entonces hacer frente a esta problemática y tratar desde todos los medios posibles, tratar de regular el riesgo y evitar su consumación, que por todas las razones que ya nos explicó el doctor Juan Pablo, pero especialmente por el tema de que las transacciones son anónimas, pues facilitan mucho el hecho de que puedan ser utilizadas para el lavado de activos. Muchas gracias por la pregunta y a Marta Miriam por moderar. Bueno, voy a continuar con otra pregunta. Adriana es la persona que pregunta vía Zoom y dice lo siguiente: cordial saludo, tengo la siguiente duda. Si partimos de que en el testaferrato lo que se incrimina no son los bienes que se adquieren de origen ilícito, sino los dineros con los que se obtienen, Pacheco, 2010, página 84, ¿por qué se genera la extinción del dominio sobre estos bienes? Gracias. No sé quién. Bueno, muy sencillo, me corresponde. Precisamente por la fuente ilícita, es decir, que si yo estoy prestando mi nombre, mi concurso, para que una tercera persona esconda bienes, porque ciertamente lo ilícito no son los bienes, sino los dineros con los cuales se adquieren esos bienes. He allí la razón para que en un momento determinado todo quede cobijado como bienes ilícitos. Y los bienes ilícitos, como lo decía con antelación, no constituyen justo título. He allí que no solamente, óigase muy bien, respecto del testaferrato, sino de todo aquel delito, óigase muy bien, todo aquel delito con base en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio que genere ganancia ilícita, puede ser objeto de extinción de dominio. Verbigracia, la estafa, puede ser el abuso de confianza, puede ser el hurto, puede ser la extorsión, puede ser el narcotráfico, puede ser el tráfico de armas, puede ser el tráfico de migrantes, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, todo aquello que deje ganancia ilícita puede ser objeto de extinción de dominio por disposición expresa del artículo 16 del Código de Extinción de Dominio. Gracias. Usted, muchas gracias. Ahora tengo otra pregunta. Dice lo siguiente: soy Óscar Moreno, abogado penalista dedicado al litigio hace 10 años, de los que me he especializado en los delitos de lavado y extinción de dominio. Los fiscales no están capacitados en estos delitos. Tenemos una ley, la 1708. Es triste ver funcionarios del ente acusador que no saben si el proceso se tiene que llevar por la ley 793 o la nueva ley 1708. Mi pregunta es, ¿creen que necesitamos una reforma penal para estos dos delitos que van de la mano?
¿Quién Bueno, respondería a la pregunta? la contestaría diciendo que ese es el gran, el gran problema en Colombia, que estamos buscando en cada momento una nueva norma para solucionar un problema. Y si revisamos, existe en el país suficiente normatividad. El problema está, y lo ha dicho el doctor en su pregunta intervención, que las normas están allí, pero si no se logran aplicar, pues hay muchos factores. Uno de ellos a veces el desconocimiento sobre estos temas, pero me parece que la Fiscalía ha hecho un gran esfuerzo a nivel nacional para capacitar a sus funcionarios. A veces lo que sucede es que se presenta mucho cambio en las mismas instituciones, pero creo que poco a poco nosotros lograremos que la interpretación de las normas sea la adecuada. Y qué bien que existan personas que están dedicadas al estudio de esta delincuencia y a defender o a actuar como representantes de víctimas, dependiendo de la postura que se tenga dentro del proceso, pero que ya esto que parecía un delito de muy pocos especialistas, hoy ya es algo muy amplio, muy conocido, ya no es algo con lo cual se pueda especular, sino que hay un amplio conocimiento, hay textos, hay libros, y esa es la razón justamente de publicar artículos, capítulos del libro, como lo estamos haciendo, que se conozca mucha información y las personas puedan acceder a ellos fácilmente, como creo que nos contará la doctora Marta Miriam ahora, cómo pueden acceder a este texto que desde el punto de vista virtual. Sí, señor, cuando vayamos finalizando la transmisión, les puedo decir que cómo pueden acceder a este documento. Pero ahora quiero leer otra pregunta que envía Germán Ruiz vía Facebook. Dice, para el doctor Juan Pablo, ¿por qué se le atribuye responsabilidad a los jueces en la falta de eficacia si estos en ninguno de los dos modelos procesales no son los que investigan, es la Fiscalía? Los jueces toman las decisiones conforme a lo que pruebe la Fiscalía. Bueno, siendo muy respetuoso de la postura de la persona que nos pregunta, le voy a responder en primera persona. Yo fui testigo experto en un caso de lavado de activos en Colombia y me encontré con la siguiente expresión de un juez colombiano. Preguntaba por los reportes de operación sospechosa que hacía la UIAF. Nada más equivocado que eso. Y denota la falta de capacitación técnica de la rama judicial, donde lamentablemente no tenemos unidad de cuerpo. Creo que ahí hay un problema fundamental. Cuando usted trabaja con los organismos de investigación, sea Fiscalía o CTI, pues tiene unidad de cuerpo desde la Fiscalía General o desde el director del cuerpo de investigaciones que podría, digamos, asegurar de alguna manera que se siga la misma línea en términos técnicos de aplicación de la ley, lo que no ocurre en la rama judicial, lamentablemente. No estoy diciendo ni mucho menos que los jueces pierdan independencia, pero sí les asiste una gran responsabilidad al no capacitarse y actualizarse en la regulación tan prolífica que hay en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Creo que puede ser una salida bastante facilista decir que si la Fiscalía no le prueba, entonces ellos no tienen cómo condenar. Creo que es un trabajo en equipo y todos los que intervenimos en el sistema judicial, pues tenemos algo en común y es que somos abogados, de manera que es muy importante la capacitación periódica y permanente, tanto de operadores judiciales como de abogados que funjan como defensores, apoderados de víctimas y aún del Ministerio Público. Entonces, creo que todos tenemos mucho que aportar para que de verdad haya un sistema judicial eficaz y contundente en la aplicación de la norma. Muchas gracias al profesor Juan Pablo Rodríguez. De esta manera, pues damos finalización a la presentación del libro La eficacia de las normas de prevención y detección y sanción del lavado de activos en Colombia. Ya el libro está disponible en el repositorio institucional de la universidad, desde donde las personas que quieran lo pueden descargar de manera gratuita para todos los interesados y estudiosos del derecho penal, económico y del lavado de activos.
Para descargarlo, como les dije, pueden hacerlo ingresando al repositorio institucional de la Universidad de Ibagué, o también lo pueden hacer por medio del código QR que ustedes ven ahí en la pantalla, y en esa imagen y en ese código QR pueden acceder directamente al enlace en el repositorio. Con esta breve introducción esperamos haber motivado la lectura y el interés acerca de este documento valioso para los estudiosos del lavado de activo. Les damos gracias a nombre de la Universidad de Ibagué por haber participado, a todos los expositores por habernos dedicado su tiempo, por haber compartido con nosotros esta información que es tan importante y necesaria, no solamente para los estudiosos del derecho, sino para todos los ciudadanos en general. De esta manera, entonces, finalizamos la presentación del libro, La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia. De nuevo, muchas gracias a nuestros panelistas y a las personas que estuvieron con nosotros durante la transmisión.